Buenos días, mi nombre es María Fernanda y hoy les voy a hablar acerca del capítulo 4, exactamente sobre las reflexiones sobre la entrevista en la intervención profesional del trabajador social. La entrevista en la intervención profesional del trabajo social constituye una herramienta primordial para la recolección de información que nos proveerá la materia prima para la confección de informes sociales, para dar curso a una demanda de la población o una demanda institucional. En este caso, y tomando como punto de referencia mi investigación, la materia prima serían los resultados que obtenga de las entrevistas realizadas, que me permitirán hacer un informe más exacto para saber la problemática, necesidad o alteración basada en la investigación y los datos recolectados. Preparación del entrevistador. Escuchar estas tres palabras nos lleva a la incógnita. ¿Es necesario prepararse? Por lo general, al realizar una entrevista nos conformamos con saber su nombre y realizar la pregunta que ya preparamos para la recolección de datos, y sin darnos cuenta entran nuestros prejuicios, escala de valores, percepción, empatía e incluso nuestro estado de ánimo. Al escuchar a ambos, el entrevistado y el entrevistador, nos transformamos y somos partícipes de la construcción de un discurso donde estamos en una misma. El diálogo que se establece como proceso comunicativo debe permitirnos distanciarnos temporalmente de nosotros mismos y así dar paso a una interpelación reflexiva que nos permitirá incorporar en nuestro pensamiento otros modos de ver la vida, otros puntos de vista. Aquí es donde vengo con una pregunta para cada uno de ustedes. Pues pueden pausar el video y ya responder a la pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Nuestro interés por conocer la historia del entrevistado o el respeto por nuestro interlocutor? Por eso es tan importante tener presente la reflexividad refleja que plantea Bourdieu, en donde el entrevistador actúa con una constante vigilancia epistemológica sobre todos los aspectos del proceso en cuanto a los modos de formular las preguntas, y que realice de ellas y al contexto en que la entrevista se lleva a cabo. La realización de la entrevista en la intervención profesional. La entrevista puede definirse como un encuentro intersubjetivo. En este caso, el trabajador social es quien desea indagar acerca de un hecho social en el que participa o participó el entrevistado y de cómo éste interpreta ese hecho, para lo cual quien entrevista debe poner en práctica todo su conocimiento para conseguir que el entrevistado hable y dé a conocer su interpretación personal. Es necesario tener en cuenta que cuando vamos a recolectar los datos, a realizar las entrevistas, el entrevistado puede generar ciertos sentimientos o emociones al narrar y darnos la información requerida. Así bien, quien debe mantener el encuadre evaluando en un momento preciso, retomar el tema desde otro ángulo, dar por concluida la entrevista o generar la posibilidad de un futuro encuentro. Muchas veces la ansiedad del entrevistador por obtener información, la ausencia de empatía, provoca incomodidad en el entrevistado e induce el cierre de la comunicación. La relación poder-saber en la entrevista, dirección a la intervención. Aparece aquí la experiencia y la habilidad del entrevistador, ya que debe descubrir la manera en que el entrevistado hable, verbalice su propio conocimiento sobre el tema en cuestión, formulando preguntas que le permitirán comprender lo frecuente, lo recurrente, las rutinas en la vida del entrevistado. En la práctica profesional tratamos de desnaturalizar las situaciones problemáticas que se plantean, intentando descubrir las potencialidades de los sujetos para contribuir a la resolución del problema. En la entrevista no buscamos la veracidad o falsedad de los dichos, sino el significado que tiene para quien lo enuncia, según Alonso, 1994. Hay una apropiación individual de la vida colectiva. Dice que es un decir del hacer el que se manifiesta en la situación de entrevista. No hay recetas acerca de cómo llevar a cabo una entrevista, pero hay que ejercitar constantemente la capacidad de reflexión y decisión sobre el trabajo que estamos realizando. Por eso resulta fundamental el entrenamiento del profesional para encontrar el equilibrio necesario entre la ambición de obtener la información y la comprensión del sentir, pensar y hacer de la persona. Prepararnos en este sentido nos ayudará a superar la frustración por no obtener la información necesaria o, por el contrario, a creer que está todo dicho. El escenario y su influencia en la situación de entrevista. Es necesario tener en cuenta el ambiente y espacio que será tomado para la entrevista, para no incomodar a la persona entrevistada ni irrumpir en su privacidad. No es lo mismo entrevistar a la persona en un espacio conocido por nosotros que en un espacio que nos es extraño, ni tampoco es cómodo realizar una entrevista en un pasillo lleno de gente, ni en lugares en que podamos ser interrumpidos. El registro. Para nosotros, el uso del grabador es algo natural, pero no olvidemos que estamos frente a un otro que puede no pensar lo mismo. Por lo tanto, es necesario llegar a un acuerdo con la persona que será entrevistada para elegir la mejor herramienta de recolección de datos y que sea cómodo para el entrevistador y el entrevistado.
Ahora bien, la información que obtenemos. El informe social constituye una herramienta de comunicación y su calidad dependerá de los registros que hayamos elaborado. Podemos decir que no existe una receta estandarizada para su relación. Es importante saber con claridad cuáles son sus objetivos, a quién va dirigido y haber sistematizado la información recabada, asumiendo un posicionamiento ético relacionado con ejercer el control social o asumir el reconocimiento y restribución de derechos. No debemos olvidar que también constituye un acto de exposición, ya que revelamos en él la vulneración de derechos de la persona o grupos de personas, pero también hacemos visible nuestra acción profesional y nuestro posicionamiento desde el cual fundamentamos nuestra intervención. El desarrollo de una visita domiciliaria. Este subcapítulo, se puede llamar así porque es una pequeña sección del capítulo 4, concluye con la historia de Susana, una mujer de muy bajos recursos, con una casa hecha con elementos que no son contados ni como una casa prefabricada, que vive con sus 4 hijos donde no tiene acceso a muchas cosas básicas que cada persona debería tener derecho a tener. La historia concluye con la entrevistadora social que debe ir para renovar una tarjeta de alimentos. Ante tan deplorable situación, debe llenar una encuesta con preguntas que son algo descabelladas para la situación de Susana. Preguntas como si en su hogar hay agua potable, hay piso de tabletas, si cuentan con electrodomésticos o si tiene un auto. Preguntas que la entrevistadora dedujo solo con observar y evitar pasar por la molestia, y siento que es también por el descaro de preguntar cosas tan obvias. Como enseñanza de esta historia queda que para realizar entrevistas es necesario tener tacto, tener humanidad a la hora de realizar una entrevista por más profesional que sea. Tratar de hacer sentir bien al entrevistado y evitar caer en vacíos de preguntas que su respuesta está a simple vista. Así, evitar también que el entrevistado se sienta incómodo al responder preguntas que puede que le traigan tristeza o... A modo de conclusión, si pensamos en las instituciones que nos emplean, encontraremos que allí están naturalizadas las problemáticas sociales en las cuales debemos intervenir profesionalmente, pero tengamos presente que esas definiciones se construyeron colectivamente y con intencionalidad. Una actitud reflexiva nos ayuda a alejarnos de estos objetos preconstruidos, interrogar acerca de cómo está configurado el problema, qué, cómo, por qué, quiénes, cuáles son los medios por los que se transmite, produce, intercambia la información o conocimiento acerca de tal o cual problemática. Estos cuestionamientos nos implicarán y comprometerán en la elaboración de nuevos conocimientos acerca de las situaciones particulares y de las propias instituciones en las que participamos, dándole otro sentido al trabajo rutinario que efectuamos.